A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como a las 4:30 de la mañana, se escuchó el llanto de un niño acabado de nacer. Era Sevilla, del año 1875. El niño fue bautizado como Antonio Machado, y años más tarde, el mundo lo conocería como poeta de alto vuelo. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Nacido de una familia de intelectuales liberales y gracias a sus estudios y lecturas, Machado llevó su vida por el camino anchuroso del libre pensamiento. Y cuando estalló la Guerra Civil Española, se le encontró, por supuesto, de la mano de los revolucionarios republicanos. Pero las garras ensangrentadas del fascismo franquista no le iban a perdonar ni su edad ni su alma de poeta, y tuvo que escapar a Francia, donde murió. Por eso, uno de sus más bellos poemas, difundido por su compatriota, Joan Manuel Serrat, describe su trasegar y la despedida de la patria que no se volverá a ver. Y allá, en esa frontera entre la Francia libre y la España hundida en la noche franquista, se oyó la voz de aquel poeta llorar su exilio. Un día como hoy, 26 de julio de 1875, Antonio Machado estaba naciendo en su Sevilla, de la cual recordaba un viejo patio alumbrado por un limonero que florecía. Y nacía para la poesía y para la libertad. Y hoy lo recordamos. Voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscalía investiga presunto delito de concusión que involucraría a funcionarios de la Judicatura. Septiembre sería el mes para una nueva jornada de protestas de los trabajadores contra el gobierno. Mayra Salazar recibe 2 rebajas de pena y estará en la cárcel 8 meses más. En política internacional, visita reveladora. Los editoriales serán de Emilio Palacio. Sin jubilados tampoco hay paraíso. Roberto Aguilar, prohibido fotografiar tanquetas. Noticias del día. Fiscalía investiga presunto delito de concusión que involucraría a funcionarios de la Judicatura. La Fiscalía y la Policía ejecutaron un operativo como parte de una investigación por el presunto delito de concusión que involucraría a funcionarios del Consejo de la Judicatura, institución que ha estado envuelta en varias polémicas en el último año. Según el Ministerio Público, los funcionarios de la Judicatura habrían exigido dinero para favorecer a postulantes en la selección de jueces nacionales en el concurso de la Corte Nacional de Justicia del 2024. Hubo allanamientos simultáneos liderados por la Unidad Selecta de Transparencia de la Fiscalía y se ejecutaron en Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y Azuay. La Fiscalía no ha detallado quiénes son los funcionarios investigados en este proceso ni el rol que cumplían. La policía informó que durante el operativo encontraron los siguientes indicios: 12 celulares, 4 computadoras personales, 31 documentos, 17 dispositivos de almacenamiento. La concusión se configura cuando servidores públicos o personas con potestad estatal que, abusando de su cargo o funciones por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas. Septiembre sería el mes para una nueva jornada de protestas de los trabajadores contra el gobierno. Las organizaciones sindicales y sociales buscan replantear la estrategia para lograr que más gente se sume a una gran movilización nacional en contra del gobierno del presidente Daniel Noboa, prevista para inicios de septiembre de 2024. Este 25 de julio se desarrolló en Quito la 19ª Convención Nacional Unitaria de Trabajadores de Sectores Sociales para analizar la situación del país y proponer acciones de lucha. Entre los nuevos ejes de la protesta de septiembre están la falta de medicamentos en el sistema público de salud, el incremento del impuesto al valor agregado y su impacto en el costo de la vida, el incremento en el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, señaló que
La propuesta es iniciar con asambleas provinciales con todo tipo de gremios y agrupaciones sociales para dar a conocer la situación del país y las acciones de hecho que se proponen. Entre los presentes en la convención estuvieron la Unión Nacional de Educadores, la UNE, los sindicatos de los municipios y prefecturas y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN. La gran ausente fue la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que tampoco acudió a la movilización convocada por el Frente Unitario de Trabajadores el pasado 4 de julio. Mayra Salazar recibe 2 rebajas de pena y estará en la cárcel 8 meses más. A Mayra Salazar le falta menos de un año para salir de la cárcel y recuperar su libertad. La ex relacionista pública de la Corte de Justicia de Guayas recibió una sentencia reducida dentro del caso Metástasis por haberse acogido a un procedimiento abreviado y entregar información a la Fiscalía a través de una cooperación eficaz, la cual fue determinante en el proceso y permitió abrir otras causas como el caso Purga. La tarde del miércoles 24 de julio, en la audiencia de procedimiento abreviado, el juez Manuel Cabrera dictó una pena de 15 meses de prisión para Salazar, quien reconoció que cometió el delito de delincuencia organizada al haber sido una colaboradora cercana del narcotraficante asesinado Leandro Norero, alias El Patrón, en 2022 mientras él estaba detenido en la cárcel de Cotopaxi. Tal como ocurrió con Elibe Angulo, hombre de confianza de Leandro Norero, y Alex Palacios, ex asesor de Wilman Terán, la Fiscalía pidió 2 rebajas de pena a favor de Mayra Salazar. La pena máxima en casos de delincuencia organizada es de 10 años de cárcel. Primero, al haber aceptado su culpa y someterse a un procedimiento abreviado, la Fiscalía sugirió al conjuez Manuel Cabrera que le diera una condena rebajada de 40 meses. Pero, además, debido a que Mayra Salazar es colaboradora eficaz del Ministerio Público en los casos Metástasis y Purga, Diana Salazar solicitó al conjuez una nueva rebaja de pena, ya que la información entregada ha sido importante en esas causas. Por esta razón, y tras evaluar la cooperación eficaz de manera reservada, Cabrera sentenció a Mayra Salazar a 15 meses de cárcel, de los cuales solo le restan cumplir 8 meses, ya que está detenida desde el 14 de diciembre del 2023. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, para hablar acerca de la desaceleración que está sufriendo la economía ecuatoriana. Escuchemos lo que dijo. Bueno, aquí es muy importante partir del concepto, ¿no es cierto? ¿Qué significa recesión? Pues es una disminución significativa de la actividad económica. Hay varios consensos a nivel técnico internacional que determina que la mayoría de las recesiones son breves, pero que el tiempo depende de las políticas que se implementen por parte del gobierno de turno. Es decir, que esta recuperación puede ser prolongada hasta alcanzar los niveles previos de actividad económica. Lo que sí es muy importante puntualizar es que el Banco Central del Ecuador, a través de este estudio que fue público el anterior viernes, parte de un conjunto de indicadores, más no es, por ejemplo, como años anteriores, lastimosamente se mencionaba que estamos en un boom nunca antes visto cuando un nivel de ventas creció. En este sentido, pues hay varios indicadores que me voy a permitir citar más adelante. Bien, entonces, en definitiva, ¿el Ecuador está o no está en recesión, Juan Carlos? Bueno, los indicadores sugieren que así estamos. Hay, por ejemplo, variables que determinan que la actividad económica está contrayéndose. Por ejemplo, las ventas de construcción han decrecido en menos 0.4% entre enero y mayo en relación al año anterior. El comercio, de igual forma, en menos 0.4%. Las ventas locales han crecido en 1.1%. Si nosotros comparamos con 2023, pues en el mismo periodo crecimos en 5.5%. ¿Qué significa esto? Pues que el nivel de las ventas de cierta forma se está contrayendo. Y un indicador clave que justamente ocupa el Banco Central de Ecuador en estos estudios es la recaudación de IVA. El dato que voy a mencionar es lo que entra cash a la caja fiscal, más no lo que se publica en la página web del Servicio de Rentas Internas. En abril crecimos en 19.7% en recaudación de IVA,
mayo 19.2% y en junio 6.5%. Wow, es una caída importante y eso es a partir de que el gobierno aumentó el IVA, ¿no? Del 12 al 15%. Esto sugiere que la actividad económica está de cierta forma rezagada y esto no es un problema que, perdón, se profundizó con este gobierno, sino que hay que entender que el año anterior partimos de ciertas restricciones tanto en la caja fiscal, así como unos problemas heredados tanto en temas de pobreza, provisión de servicios públicos, crisis de inseguridad del tema energético, que inciden directamente en el desempeño de la actividad económica. Ahora, importante conocer esto sobre la economía. ¿Qué factores, a su criterio, Juan Carlos, ha incidido para que, bueno, estemos en esta situación de una especie de recesión y con números que, bueno, quizás no son tan malos, pero sí nos prenden las alarmas de lo que podría llegar a ser? Por ejemplo, hay analistas que creen que el tema del cierre del ITT va a ser un grave golpe para nuestro país. Hay factores que han incidido para que lleguemos a estos números. Sí, bueno, a ver, lo de ITT, según el Banco Central de Ecuador, se estima que se pierdan 1.200 millones de dólares de ingreso petrolero en este año. De cierta forma, la proforma presupuestaria fue construida en base a esta pérdida de producción petrolera. Lo que sí es importante aquí mencionar es cuáles son los factores, ¿no es cierto? Hay, perdón, hay temas que obviamente inciden en el consumo de los hogares, que ha estado rezagado. Y de hecho, justamente, Verónica, el dato que mencionaste del crecimiento del primer trimestre de la economía, si nosotros nos aterrizamos en el consumo de los hogares, decreció en el primer trimestre. Y esto es un tema que viene a la baja desde años anteriores, de hecho, desde 2022. ¿Cuáles son los factores? Pues el tema del impacto del IVA. Aquí, de hecho, en el informe de ejecución presupuestaria que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas, justamente en el tema macroeconómico menciona un párrafo que cita que las medidas de política que se ha implementado, hay cierta incertidumbre en la economía respecto al impacto. Entonces, claro, aquí varios analistas lamentablemente analizan estos impactos desde el escritorio y desconocen el impacto indirecto del incremento del IVA. Entonces, es muy importante partir de una situación apegada a la realidad y para solucionar estos temas de manera integral. Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, estuvo en Radio Sucesos. Habla sobre el aval soberano para las obras en la provincia de Manabí. Veamos la nota. El aval soberano otorgado por el gobierno nacional es para un crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. El programa es de 53.4 millones de dólares, tiene una contraparte institucional de la prefectura de 10 millones y el crédito es de 43.4 millones. Una vez que se otorgó la garantía soberana, ya la semana anterior también el ministro de Economía y Finanzas suscribió el contrato de garantía soberana. Estamos a la espera de que en estos días ya podamos suscribir el contrato de crédito para el programa de conectividad vial más grande de la historia de Manabí y que por primera vez, obviamente lo decimos esto con mucha sencillez, pero también con la conciencia y el orgullo de que los manavitas somos capaces, porque lo hemos construido con profesionales manavitas, de poder exponer grandes proyectos, y el programa de vialidad para el desarrollo productivo de la zona centro, sur y centro-norte de la provincia, que contempla 3 proyectos viales por cerca de 119 kilómetros de vías con asfalto, integra de manera directa a 6 cantones de la provincia, pero a través de la red vial estatal, porque estos corredores viales provinciales se articulan con la red vial estatal. Se integran 14 de los 22 cantones de la provincia de Manabí y van a permitir acercar el campo a la ciudad y la ciudad al mar. Estamos hablando de la vía Calceta Quiroga-Pichincha, que es la de mayor longitud con más de 53 kilómetros y que contempla el acceso al campus universitario de la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí en el cantón Pichincha, que se convierte ya con ello en un cantón universitario. Actualmente nuestros jóvenes de este cantón de la zona centro-este de la provincia tienen que irse a la hermana provincia de Guayas o de Los Ríos, donde les quedan más cerca las universidades respecto de las universidades de la provincia. Luego, una vía que integra, esta vía integra a 3 provincias, a Manabí con las provincias de Guayas
y Los Ríos, porque es parte del eje Manta-Quevedo, ¿no? Que integra al empalme de la provincia del Guayas y a Quevedo de Los Ríos y a varios cantones manavitas por la vía estatal, ¿no? Y esta vía provincial integra a 3 corredores estatales. Luego tenemos la vía que integra a Manabí con Guayas, esta vez Santana con el cantón Balsar, por las parroquias rurales del cantón Santana en la zona de influencia del embalse de Poza Honda, ¿no? Que es la represa o el embalse más antiguo y que es la que provee de agua para consumo humano y para riego a la mayor parte de la población de la provincia. Y luego tenemos una vía que une a Puerto Viejo y Jipijapa e integra el cantón Montecristi, la Colón Quimís, que se integra también a 2 corredores estatales, a la vía Montecristi y Jipijapa La Cadena, que permite la conectividad hacia Guayas y hacia Santa Elena, y la vía Puerto Viejo Santana, ¿no? Que permite la conectividad también con Guayas, pasando por el cantón Olmedo hacia el cantón Colimes, y también integra el cantón 24 de Mayo. Entonces, de esta manera, impulsamos también la producción porque tenemos ya un proyecto de riego para 9.383 hectáreas en la zona de influencia del sistema de riego Carrizal-Chone, del embalse de La Esperanza, que también es un destino turístico. La vía Calceta Quiroga Pichincha va bordeando el embalse, la represa de La Esperanza, y tenemos ahí un sistema de riego que se ha rehabilitado con fondos del programa de reconstrucción. Y en los otros 2 proyectos, junto a los otros proyectos, hemos postulado en una comunidad de Santa Ana, de la parroquia de San Pablo Pueblo Nuevo, en San Juan de la Jubracha, un sistema de riego tecnificado, y asimismo, al inicio de la vía Colón Quimís, dentro del cantón Puerto Viejo, hemos propuesto un proyecto de riego de más de 730 hectáreas. Entonces, las vías no vienen solas, vienen con el impulso a la producción a través del riego, a través de las escuelas del productor, y adicionalmente promueven el turismo y la resiliencia, porque las vías van a tener señalética tanto turística, informativa, de prevención de riesgos. Vamos a tener puntos de videoseguridad, de cámaras de videovigilancia. Vamos a tener también la señalética de las rutas de evacuación. Vamos a tener paraderos de buses y una mayor iluminación en los centros poblados, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un proyecto integral, que si bien es cierto, son proyectos viales, pero que busca articular el desarrollo humano, productivo y turístico, porque las 3 vías del Bicentenario, como le hemos denominado, por los 200 años que acabamos de cumplir, van a tener rutas gastronómicas, ¿no? Y obviamente rutas productivas alrededor de nuestros principales productos, el café, el cacao, el plátano, el maíz, y en ese sentido vamos a impulsar mucho el turismo, y van a ser las rutas más cortas que van a permitir que muchos hermanos de varios cantones de Guayas, de Los Ríos, de Santo Domingo, lleguen a las costas y a las playas manavitas. En Impacto Informativo, Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, habla sobre Ecuador en recesión económica. Escuchemos lo que opina. Creo que es importante aclarar conceptos, porque muchas veces las palabras no son claras sobre estos temas. Técnicamente hablando, cuando usted tiene 2 trimestres consecutivos de caídas de producción, de caída del PIB, se llama recesión o contracción económica, que son prácticamente sinónimos. Pero obviamente, esto, para que se entienda, son cuando ocurre una producción que en el primer trimestre, por decirle, era un país hipotético que solo produce banano, 1 tonelada de banano, el siguiente trimestre un cuarto de la tonelada o 1/3, y así sucesivamente. Eso significa recesión en ese ejemplo hipotético. Pero para poder sacar una conclusión de que el país vive una recesión, no solamente hay que ver los trimestres, a pesar de que los libros dicen eso. En esto hay que no solamente ser by the book, que es ver lo que dice la teoría, sino ver la evolución de la economía antes y hacia dónde va. Y el mismo Banco Central, que acaba de anunciar esto, también ha anunciado que para el año 24, el año actual, el crecimiento económico va a ser del 0.1. Esto, cuando es más de 0, no es recesión.
Obviamente 0.1 es una tasa absolutamente insuficiente y yo le llamaría estancamiento. Y las otras estimaciones, no solo del Banco Central, sino del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de algunas privadas, yo tengo un modelo que me dan números similares, hablan de un crecimiento entre 0 y 1. ¿Esto qué significa? Que para varias fuentes de información, incluyendo el propio Banco Central, el país de este año estaría estancado. Ese es en palabras sencillas. Obviamente que crecer al 0,5, al 0,6 o menos de 1, cuando la población crece al 1.5, es un crecimiento negativo en términos poblacionales o en términos reales que se puede llamar. ¿Eso qué significa también? Que los que se involucran en la edad de trabajar no van a encontrar trabajo porque obviamente la economía no crece al ritmo necesario y adecuado. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es importante que se entienda bien de lo que estamos hablando. Me parece que 2 trimestres consecutivos no es suficiente viendo estos otros números que le acabo de citar. Y por otro lado, me parece que hay que también añadir otros conceptos, como es el propio acuerdo que firma el gobierno, Ministerio de Economía y el Banco Central también, que participe en las negociaciones con el fondo, donde habla de que el país va a crecer este año y los próximos, a pesar de que la tasa sigue siendo muy baja y muy insuficiente. Entonces me parece que no es tan exacto, pongámoslo en esos términos, hablar de recesión cuando unimos todos estos otros factores que me parecen importantes incorporar en el análisis. Quizá durante esos trimestres el crecimiento fue 0 o inferior. Estamos hablando del trimestre octubre-diciembre 2023 y enero-marzo 2024. El último trimestre que tenemos información cerrada desde el primer trimestre de este año. Esto sale con algún rezago de información. Pero lo que le quiero decir, Edgar, es que independiente de que usted tenga un trimestre, 2 trimestres, si la tendencia es otra, es muy difícil argumentar de que el país vive una recesión. Eso sí dicen los libros, pero hay que aplicar a la política económica y ver hacia dónde vamos. Es más, el acuerdo con el fondo, le decía hace un momento, habla de un crecimiento del 2.5 al año 28, y los años intermedios antes de eso, incluyendo son crecimientos del 0.5, 0.7, 1,5, 2. Ningún año de esos siguientes habla de recesión económica. Entonces me parece que todavía era un poco prematuro anticiparse para hablar. Yo no digo que crecer al 0.5 sea bueno de ninguna manera, es insuficiente y es un crecimiento muy bajo. Pero esto yo calza más, creo, como un calificativo de estancamiento antes que de recesión. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Visita reveladora. La reciente visita del canciller ucraniano Dmytro Kuleba a Beijing pone de manifiesto un importante cambio en las perspectivas de la guerra en Ucrania, que ciertamente no se pintan bien para ese país. El tema central de la visita fue un pedido al gobierno chino para que estimule a Rusia a asistir a las reuniones que para buscar una salida negociada para el conflicto que durante 2 años y medio se libra entre Rusia y Ucrania, se produzca. Ucrania ha sufrido a más de un gran número de muertos, militares y civiles, una destrucción enorme en toda su infraestructura, desde escuelas y hospitales a sus industrias y a su producción eléctrica. Cerca de 8 millones de ucranianos se han refugiado en la Unión Europea y el impacto económico de la guerra es devastador. La producción agrícola, por la ocupación rusa de extensas áreas cerealeras, ha reducido significativamente su capacidad de exportación, en un principio bloqueada en gran parte por la flota rusa del Mar Negro,
un obstáculo que hoy parece subsanado ante la retirada de los restos de esta flota devastada por los drones navales ucranianos a puertos más seguros en el mar de Azov. La gran diferencia de potencial en población e industria que de entrada existía entre los dos países, de 4-1 en lo primero y quién sabe de cuánto en lo segundo, pues Rusia, desde la llegada de Putin al poder, estableció una prioridad absoluta a su rearme. Se manifestó en la capacidad rusa de resistir mucho más tiempo una dura guerra que en sus primeros momentos le fue muy desfavorable, pues su plan de batalla no iba más allá de un mes, en el cual debería haber tomado Kiev y descabezado al país. En esos años fogueó y entrenó a sus fuerzas en Chechenia, en Siria y en la guerra sucia en el este de Ucrania, donde dio apoyo a los separatistas prorrusos, lo que hacía suponer esa fácil victoria que las agencias rusas de inteligencia habían previsto. El factor que en alguna medida permitió la supervivencia ucraniana, además del coraje y la determinación de sus combatientes, fue la ayuda militar occidental que, pese a todas las vacilaciones y restricciones iniciales, llegó al frente y proporcionó los medios para que el país pudiera defenderse e incluso lanzar una exitosa contraofensiva en septiembre del 2022, derrotando contundentemente a varias divisiones rusas que debieron retirarse con graves pérdidas, cediendo amplios territorios que habían capturado en los primeros días de la agresión. Esto condujo a un replanteo estratégico de la guerra desde el lado ruso, pasando de una guerra de maniobra para la que sus ejércitos evidentemente no estaban preparados, a una de desgaste y de paciencia, apostando a que en el tiempo el compromiso europeo y norteamericano con Ucrania se debilitaría, con lo que ésta no podría seguir con una guerra que la estaba destruyendo. La apuesta de Putin, al parecer, fue ganadora. Sus aliados republicanos en la Cámara de Representantes lograron durante meses bloquear el envío de los suministros militares que posibilitaban la resistencia de Ucrania ante los masivos asaltos rusos y el derribo de los millares de misiles de todo tipo y calibre, de drones iraníes y propios, y de la brutal superioridad artillera rusa con artillería propia, que reduciría su apoyo económico a Ucrania en un 50%. Obviamente, la ventaja de Putin radica en que él no tiene una opinión pública a la que responder, o una prensa que lo pueda criticar, lo que le da una libertad de acción prácticamente ilimitada. Esto queda evidenciado en que, a pesar de pérdidas muy elevadas, cifradas ya en 200.000 muertos al menos, y pérdidas enormes de armamento, el apoyo interno se mantiene firme en su torno, en consonancia con la histórica subyugación rusa a la autoridad. Así han transcurrido los 2 años y medio de la guerra hasta llegar al punto actual en el que Ucrania ha debido, ante sus carencias de armamento y tropas, y embarcada en el tipo de guerra que no puede ganar, la de desgaste de todo tipo, intenta abrir un canal viable de negociación para detener el conflicto antes de que su situación empeore aún más. Esa es la razón de fondo de la visita de Kuleva a Beijing, que es el reconocimiento implícito de la nueva dimensión de China como un gestor diplomático global efectivo que además, en el caso particular de Rusia, es el único que puede, de alguna manera, influir en Putin para intentar acercar unas posiciones totalmente opuestas y extremas de lado y lado. El problema se presenta muy complicado al saber Putin que tiene sus objetivos cada vez más a su alcance,
que su enemigo se acerca al final de sus fuerzas y que es altamente probable que el principal apoyo ucraniano, Estados Unidos, a partir del mes de enero del año entrante, cese todo apoyo a Ucrania en el evento de una victoria republicana en las elecciones del próximo noviembre. Trump, y más aún su vicepresidente Vance, se oponen vehementemente a cualquier tipo de apoyo a Ucrania para su defensa, con lo que ésta quedaría a merced de Putin y su maquinaria de guerra. Para Putin, el prometido total apoyo europeo a Ucrania es tomado como una broma. Toda Europa junta produce menos de la tercera parte de la munición de artillería de la que produce Rusia. En 2,5 años ha logrado enviar a Ucrania unos 250 tanques, la mitad de los que los ucranianos capturaron a Rusia por su cuenta, y la 10ª parte de los que les han destruido. Entre todos los europeos, de los aviones fósiles soviéticos de los miembros del ex Pacto de Varsovia, se entregaron más o menos completos unos MiGs anticuados que, haciendo milagros, han podido en algo discutir la abrumadora superioridad aérea rusa. Así pues, el estímulo que pudiera tener Putin para parar la guerra no parecería ser muy grande. Tal es así que ante las menciones de la búsqueda de algún acuerdo, inmediatamente endureció unas exigencias que ya de por sí eran absurdas, al exigir no solo quedarse con los territorios que al momento ocupa militarmente Rusia, sino que Ucrania se retire totalmente de las 4 regiones que exige Putin, además de las exigencias anteriores previas de reconocimiento por parte de Ucrania de la soberanía rusa sobre dichas regiones y de Crimea, exigiendo además la renuncia de Ucrania a su ingreso a la Unión Europea y a la OTAN. Está claro que a Putin en este momento no le interesa ningún acuerdo de paz. Su objetivo real, el de siempre, la conquista total de Ucrania, quedaría a su alcance si se aceptan sus términos, pues cualquier compromiso que ofrezca Putin es, como se ha visto a lo largo del tiempo, mero papel mojado. Únicamente, y eso hasta cierto punto, el inmediato ingreso de Ucrania a la OTAN tal vez podría detener o demorar las ambiciones imperiales rusas. Veamos hasta dónde estará China dispuesta a presionar a su aliado sin límites. Muchas gracias. Editorial. Sin jubilados tampoco hay paraíso, artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Le soy sincero, hasta ahora no he podido averiguar qué piensa usted de los jubilados. Quizás no investigue lo suficiente y usted sí expuso en algún momento cómo nos ve al montón de viejos carcamales que según algunos expertos somos los jubilados. Pero lo que sí conozco, señor presidente, son las ideas de la gente que usted puso al frente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que en mi opinión casi todas son erradas. Veamos. ¿Cuál es la principal causa de la crisis del IES? Según sus asesores, el problema del IES es que hay pocos jóvenes que aportan y muchísimos jubilados que cobran sus pensiones y requieren atención de salud. Esto es completamente falso. La principal causa de la crisis financiera del IES es la corrupción. Hemos llegado a un punto en el que se hacen negociados hasta con las mascarillas para el COVID y con las medicinas para enfermedades catastróficas. Hay demasiados funcionarios que se roban todo lo que pueden y demasiados empleados que cobran a fin de mes por atender mal a los usuarios. Si al frente del IES hubiese gente decidida a acabar con los ladrones y los pipones, no digo que la seguridad social nadaría en una piscina de billetes como tío rico Macpato, pero sería un buen comienzo. Es verdad que los ecuatorianos nos jubilamos a una edad en que todavía podríamos trabajar.
Esta es una gran verdad y al mismo tiempo una gran mentira. Es cierto que después de los 60 años muchos todavía aportamos a la sociedad, pero el problema es que las empresas públicas y privadas creen exactamente lo contrario. Así que no contratan a nadie con más de 40 años. Y quizás no te lo digan en la cara, pero apenas te das la vuelta, se lo dicen al primero que los quiera oír. Ese viejo pendejo no sabe lo que es TikTok y quiere que lo contratemos. Si el IES aumenta el límite de edad para la jubilación a los 70 años, se ahorrará un montón de dinero en pensiones, que se los robarán los corruptos. Pero el número de afiliados no aumentará porque las empresas seguirán creyendo que los viejos de 40 años o más deben quedarse en sus casas rascándose las bolas e incomodando a sus familiares. Por ese motivo, si está pensando en aumentar la edad para la jubilación, primero propongo una ley que castigue radicalmente la discriminación de los mayores en los puestos de trabajo, similar a la ley que en el Ecuador protege a los discapacitados o la que existe en Estados Unidos, paradigma del capitalismo, para proteger a los mayores. Es verdad que el IES necesita más delegados del gobierno o de los trabajadores o de los empresarios en su directorio. Esta es otra mentira tan grande como el Chimborazo. El IES seguirá siendo una empresa completamente ineficiente, mientras el puestito y el sueldazo de sus directivos dependa de su habilidad para amarrar la balsa de la política. Lo que el IES necesita es que lo manejen gerentes capaces, escogidos por una reconocida empresa internacional de reclutamiento como Adecco de Suiza o Manpower Group de los Estados Unidos. Esos administradores no conservarán su cargo porque sean amigos del gobierno, sino en la medida en que mejoren la atención a los usuarios, eliminen la corrupción, reduzcan los gastos inútiles y presenten cada semestre una contabilidad técnica transparente. Esto no sería privatizar el IES, porque seguiría siendo una empresa del Estado y de los trabajadores, pero sería una empresa bien manejada y no la letrina de corrupción que es hoy en día. Artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Prohibido fotografiar tanquetas. Roberto Aguilar, El Expreso. No ha dicho una palabra Mónica Heller, la presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, sobre el video de lo que el gobierno ha llamado la toma de Durán. ¿No le parece un atentado contra la industria del turismo? Porque fácilmente uno puede imaginar a miles de viajeros de otros continentes cancelando sus reservaciones en el Ecuador no más de ver semejante despliegue de uniformados armados hasta los dientes y tanquetas cruzando el puente de la Unidad Nacional con rumbo a lo que parece ser una reedición del asalto de Hanoi o la marcha sobre Berlín, con su amigo el presidente de la República, una amistad de años que la honra, dijo ella, sin que nadie se lo preguntara, en una entrevista con Carlos Vera, vestido de camuflaje en la vanguardia del operativo. Imágenes como para salir corriendo del país si no fuera porque conocemos a nuestros funcionarios y sabemos de sobra que si la Secretaría de Comunicación Irene Vélez está detrás de la campaña, nada de esto puede ser más que pura paja. Uno va identificando ciertas firmas a primera vista. Si a los hermanos Alvarado los reconocíamos por la insidia y la mala leche, a Irene Vélez la descubrimos en la banalidad y en la bobería. Y el video de la toma de Durán es probablemente la pieza de comunicación oficial más estúpida que ha parido gobierno alguno desde el retorno a la democracia. Pero afuera, claro, no lo saben. Afuera las imágenes de los vehículos militares atravesando el puente tienen un poder disuasorio que al menos Mónica Heller debiera considerar como una amenaza a la industria del turismo que ella representa. Pero no ha dicho ni pío. La barbaridad, que no es capaz de distinguir en la comunicación oficial del gobierno de su amigo Mónica Heller, cree haberla encontrado en el trabajo del periodismo. Y contra ese sí, enfila toda su artillería. Hay que citarla en extenso porque sus palabras no tienen desperdicio y porque, tratándose de una dirigente empresarial, resultan doblemente preocupantes. Yo creo, dijo en su entrevista con Carlos Vera, que la declaratoria de conflicto armado interno era la herramienta legal que se necesitaba. Lo que ha estado muy mal es la forma como se le ha vendido eso al mundo y de eso tengo que culparle a la prensa.
¿Cómo puede ser que ante una situación como la que vivió el Ecuador en la declaratoria de guerra, la imagen en el mundo era un tanque de guerra cruzando por la avenida Amazonas en la ciudad de Quito? El daño está en la falta de control de cómo se vendió, en el escándalo que logra la prensa porque vende y da rédito sin importar el precio. Como representante de las cámaras de comercio, Mónica Geller debería conservar una mayor distancia con el poder político y ensayar una posición más comprensiva con el trabajo del periodismo, porque parece no entenderlo. Ella cree que el problema reside no en que el gobierno saque tanques de guerra a las calles, sino en el hecho de que el periodismo horror los fotografíe, y asegura que el daño está en la falta de control de la prensa. Estas palabras, falta de control, uno aspira a que las haya pronunciado sin pensar en sus implicaciones y nos remiten a tiempos peores, cuando la censura era una política de Estado y la autocensura su contraparte. ¿De verdad piensa ella así o su amistad con el presidente la lleva a decir cosas en las que no cree? Inquieta oírla. Inquieta ver a una dirigente empresarial de su importancia alinearse sin beneficio de inventario con el poder político. Y alivia pensar que otras cámaras de la producción no siguen ese juego. A esas, claro, el presidente de la República, Rambo criollo en ropa de camuflaje ocupado en la toma de Durán, ni siquiera las recibe. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Más de 100 vuelos cancelados en Frankfurt por una protesta climática a pie de pista. Alrededor de 140 vuelos han sido cancelados en el aeropuerto de Frankfurt del Meno, el más transitado de Alemania, después de que activistas climáticos accedieran a las pistas. El grupo exige al gobierno germano que negocie y firme un acuerdo internacional para eliminar el uso de petróleo, gas y carbón para 2030. Das Problem ist, dass unsere Regierung endlich ehrlich sein muss. Unsere Regierung unterstützt die Flugindustrie jährlich mit Milliarden Euro Steuergeschenken. Und nicht nur die Flugindustrie, sondern auch weitere klimaschädliche Industrien. Unsere Regierung muss endlich ehrlich kommunizieren, dass es so nicht weitergehen kann, dass auch die Flugindustrie sozial gerecht runtergefahren werden muss. Las operaciones de vuelo comenzaron a reanudarse gradualmente poco antes de las 8 de la mañana de este jueves. Además, activistas de Oil Kills protagonizaron el miércoles protestas en los aeropuertos suizos de Ginebra y Zúrich para pedir el fin del uso de combustibles fósiles. Algunos terminaron sentándose sobre las pistas de aterrizaje, al tiempo que otros bloqueaban las carreteras de acceso a los aeropuertos. Manifestantes repudian visita a Estados Unidos de Benjamín Netanyahu. La visita del primer ministro Benjamín Netanyahu a la ciudad de Washington reanimó otra vez las protestas del movimiento en favor de Palestina. Varias personas han llegado aquí con la única intención de pedirle a Benjamín Netanyahu el fin de la guerra contra Hamas y a la administración Biden suspender la entrega de armas a Israel. Nuestro gobierno está enviando dinero y es igualmente responsable como Israel de llevar a cabo un genocidio contra los palestinos. Simplemente queremos un cese al fuego inmediato, ahora mismo. Nos hemos unido a esta protesta nacional en contra de Benjamín Netanyahu, un criminal de guerra que está aquí. La policía cerró las calles que están alrededor del Capitolio con la intención de facilitar los desplazamientos del primer ministro, pero también para evitar confrontaciones con otros movimientos. También llegaron algunas voces que tienen una visión diferente. Nos tenemos que defender a nosotros mismos, no hay otra manera. Y también debemos liberar a los rehenes, en vez de pedir el desarme de Israel. Estos manifestantes deberían pedir que Hamas se rinda y libere a los rehenes. El desarrollo de la guerra entre Israel y Hamas divide a la opinión pública en Estados Unidos, pero la presión hacia el presidente Joe Biden es de ambos lados, de los que consideran que no ha hecho lo suficiente por Israel y de los que lo critican, como el movimiento pro-Palestina, por entregarle armas a Benjamín Netanyahu. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América. Putin se reúne con Al-Assad en pleno aumento de las tensiones en Oriente Medio. Putin recibe a Al-Assad en Moscú mientras crecen las tensiones en Oriente Medio.
El presidente ruso Vladimir Putin se reunió este miércoles con el presidente de Siria Bashar al-Assad. Rusia libra una campaña militar en Siria desde septiembre de 2015 junto a Irán para ayudar al gobierno de al-Assad a combatir a múltiples grupos de oposición, incluidos islamistas radicales. Очень интересно ваше мнение по поводу того, как ситуация в регионе в целом развивается. К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии. Pese a la ayuda internacional, al-Assad no ha logrado recuperar el control efectivo de la totalidad del país. ذلك أعتقد بتوقيت هذه الزيارة والظروف التي تمر بها منطقتكم منطقة أوراسيا ومنطقتنا بشكل خاص وبالتعقيدات الكثيرة التي تتسارع بشكل يومي، هذا اللقاء سيكون هام جدا لمناقشة كل التفاصيل والاحتمالات والحلول الممكنة من أجل مواجهة هذه المشاكل. Putin y al-Assad se reunieron públicamente por última vez en marzo de 2023 en el Kremlin, en el 10º aniversario de la rebelión contra el régimen de Damasco. Posibilidad de fraude electoral no desanima a la oposición en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro se reeligió en 2018 en las elecciones que fueron desconocidas por más de 50 naciones debido a la verificación de numerosas irregularidades. Y en las calles venezolanas existe el temor de que ocurran eventos similares el 28 de julio. Enrique Márquez, candidato presidencial independiente, sostiene que salir a votar masivamente es el antídoto ante la incertidumbre. Porque a quien le conviene que usted crea que hay fraudes al gobierno para que usted no vaya a votar. A quien le conviene que usted crea que el voto no es secreto es al gobierno. La dirigente opositora María Corina Machado denunció que el Consejo Nacional Electoral coloca trabas para impedir que los testigos electorales reciban su acreditación. El régimen a través del CNE pretende impedir que nuestros testigos tengan sus acreditaciones, sus credenciales para poder hacer su trabajo. El gobernante Nicolás Maduro acusó a medios y agencias de noticias internacionales de ejecutar un supuesto plan opositor para denunciar fraude en las elecciones. A ustedes, sicarios de las mentiras, que dicen y manipulan para justificar el grito de fraude, se los digo cantando, no quiero show ni lloradera. El 28 le vamos a dar una pela. La opositora Plataforma Unitaria Democrática afirmó que los venezolanos respetarán y defenderán en la calle de manera pacífica y constitucional el resultado de las elecciones del 28 de julio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos. Visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono
2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.